Bienvenidos a Sabiduría para tu Día. Este espacio está diseñado para brindarte información, recursos, inspiración y ayudarte a convertir la mejor versión de ti mismo. Aquí encontrarás herramientas prácticas, enseñanzas profundas de vida para fortalecer tu fe, tomar decisiones sabias y vivir con propósito cada día. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Sabiduría para tu Día. Y en estos momentos estamos pasando una campaña de personas o campeones del cambio. Y el día de hoy les tengo una entrevista muy interesante de una escritora internacional y nacional que ha sido galardonada y su historia es muy impresionante. Ustedes se van a dar cuenta que ha tenido experiencia enseñando como primero maestra. Sabemos que los maestros nunca tienen el reconocimiento que se les merece. Pues de ser maestra, logró y consiguió escribir un libro y se dio cuenta que la importancia de poder crear conciencia, que yo creo que eso es algo que muy importante en estos días de crear conciencia y cómo a través de continuándose educando podemos lograr hacer el cambio que queremos ver. Y el día de hoy vamos a presentarles a Armida Espinosa. Sus libros es Brave Lollies Learns English, y también Brave Lollies A Box of Hope. Estos dos libros nos va a platicar de cómo ella decidió escribir estos libros y de qué forma logró inspirarse. Pero primero, antes de eso, vamos a conocer su historia, su origen. La única forma de saber quiénes somos es poder saber de dónde venimos. Sin demora, voy a presentarles a Armida Espinosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias por la invitación. De veras que para mí es un gran honor estar con ustedes, con todos. Bueno, soy Armida Espinosa. Aquí estoy para servirles. Soy nacida aquí en California, en Fresno específicamente. Mis padres fueron de México, de Zacatecas, del área de Zacatecas, pero yo fui la más chica de una familia de 6. Y gracias a Dios que mis padres, para el tiempo que nací yo, ya se habían decidido quedarse en un sitio, ¿no? En un espacio. Entonces, no tuve que ser migratoria yo. Siempre tuve casa en donde vivir. Y sí, desafortunadamente mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar en México, entonces fueron campesinos, y aunque fueron campesinos, yo de veras que nunca me di cuenta que estábamos pobres, porque, bueno, todos en el barrio estábamos en las mismas, pero también gracias a Dios que había muchos servicios a los cuales mis padres pudieron recibir durante mi niñez, servicios del gobierno, porque ahí hay muchos servicios que muchas veces las familias no utilizan por muchas razones, pero desafortunadamente mis padres, sí, aunque teníamos la necesidad, tomaron los servicios del gobierno, y entonces recibíamos las estampillas de comida, vivíamos en casa del gobierno. Mi papá trabajó lo que podía. Al tiempo que nací yo, mi papá ya tenía 62 años, entonces, y éramos 5 de familia. Y entonces me imagino que para mis padres se les hizo bastante pesada la vida, ¿no? Pero yo de niña nunca miré eso, nunca me sentí que me faltaba. Ahora, Hermida, cuando dices que fueron inmigrantes o trabajaron como campesinos, estaban basados en en cierta área. ¿En qué área? ¿Fueron aquí en Fresno? Sí, gracias a Dios que se quedaron aquí en Fresno, sí. En muchas de las ocasiones
muchas familias, especialmente inmigrantes, se mudan de lugar en lugar siguiendo la cosecha. Tuviste Sí, por lo menos esa estabilidad de vivir en un lugar seguro donde tenías tus amistades, tenías tus sí. amigos y familia, tu núcleo muy centrado, ¿no? Estoy muy agradecida por esa oportunidad, porque me doy cuenta, bueno, con tanta gente aquí en el valle, que la mayoría muchas veces tienen que seguir la cosecha, ¿no? Para Sí. mantenerse por todos lados. Pero gracias a Dios que mi papá pudo encontrar bastante trabajo aquí para quedarse. Y me imagino que fue también por la ayuda del gobierno que nos ayudó poder estarnos en un cierto, aquí en Fresno. Wow, no, sí. Entonces, ¿en qué área y en qué escuela de aquí de Fresno fuiste y participaste? Sí, bueno, vivimos en la área donde está la escuela, la High School Edison, aquí en Fresno. Ok. Y ahí es donde me crecí todos los 18 años de mi vida. A los Ajá. 18 años, porque vivíamos en casa de gobierno, yo era la más chica. Entonces, fue a ese tiempo, como fui la más chica y ya cumplí los 18, entonces mis padres tuvieron que dejar la casa, regresar la casa al gobierno, y es cuando nos movimos de esa área. Pero sí, la mayoría de mi niñez fue ahí en el West Fresno, que se dice. West Fresno. Después ahí, ¿a qué escuela o universidad fuiste después de la high school? Después de la high school, primeramente me fui para Long Beach, porque este, nunca había estado afuera de Fresno y quería tener esa experiencia, ¿no? De ir al colegio afuera de Fresno. Y empecé en Long Beach, en el colegio de Long Beach, y luego me regresé a Fresno State, y ahí es donde terminé mi educación de maestra. Te fuiste a Long Beach. Ahora, me imagino, tú eres la menor de 6. Yo creo que para entonces ya tus padres o tus hermanos o hermanas, ya un poco, ya tus padres se habían quitado el estigma de poder salir y tú ya disfrutaste Sí. de los privilegios que quizás muchos de tus hermanos no tuvieron. Sí, ¿Tengo es razón? cierto, es muy buen punto, porque sí, siendo la más chica, yo digo, para el tiempo que llegué yo, mis padres ya estaban cansados de pelear el pleito, ¿no? Desafortunadamente, sí, yo pude lograr la libertad que mis hermanas y mis hermanos no tuvieron la oportunidad. Wow, eso se me hace interesante esa dinámica porque lo vemos cada rato, de que usualmente los padres, el primero lo protegen, lo sobreprotegen, el segundo ya no tanto, el tercero ya, ay, pues todo le va a ir bien. So, aún así, ¿qué tal la relación que tuviste con tus hermanos? Yo creo que, me imagino que por lo regular, ya siendo el sexto de la familia, tenías bastante apoyo, ellos te tenían muchos consejos y te guiaban, te protegían. Cuéntame un poquito de tu relación con tus hermanos. Sí, bueno, para el tiempo que llegué yo, y ya la mayoría, bueno, sí es cierto en que aunque éramos muy unidos como familia, cada uno tenía su camino, tomó su camino. Yo desafortunadamente, mis otros hermanos no tuvieron la oportunidad, no fueron al colegio. Tengo una hermana que sí fue al colegio un semestre, pero de ahí ya no siguió. Yo fui la única que seguí mis estudios. Entonces, para mí todo estaba yo en las olas, en, Mm. en aprender cómo moverme, ¿no? Por los sistemas educativos al So, punto del colegio, ¿tú fuiste la primera en graduarse de tu familia? del colegio, Del sí, colegio, del colegio, universidad, ¿no? sí, sí. Wow,
logro tan grande, y me imagino que tu familia ha de haber estado súper orgullosa de ese triunfo, ¿no? De poder lograr completar la universidad. Ahora, cuando te graduaste para ser maestra, ¿eso fue tu objetivo desde un principio? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? Porque se me hace un poco interesante, especialmente con el libro donde Lolis aprende inglés, que quizás hubo algo que dijiste, algo te sucedió, que dijiste, yo quiero ser el cambio para que no le pase esto a otros estudiantes. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, al principio, para decir la verdad, no pensé yo ser maestra. No tenía la confianza en mí misma, aunque me había recibido del colegio, no tenía la confianza de pensar que yo podía ser maestra, ¿no? Gracias a Dios que tuve un novio en la high school y llegamos a casarnos, pero él siempre, como yo era la primera generación nacida aquí en los Estados Unidos, entonces mi mundo era muy diferente, ¿no? Como le platiqué que yo fui la primera que fui al colegio de la familia, entonces, y mis padres trabajando en el campo y manteniéndonos como podíamos. Entonces, mi mundo era muy diferente. Yo no, para decir la verdad, no estaba enfocada, no tenía yo el entendimiento que, primeramente, que tal vez había una carrera allí afuera que podía yo seguir, especialmente maestra, porque a ese punto el nivel de mi confianza estaba bastante baja. Muchas veces ni sabía yo cómo ya había llegado a ese punto. Pero mi esposo fue mi novio en la high school. Él fue generación cuarto. Entonces, él tenía otra diferente experiencia, ¿no? Entonces, en el caso de él, sus padres hablaban el inglés, su papá fue consejero de la high school donde mi esposo estuvo, entonces su experiencia fue muy diferente. Y entonces mi esposo, Leonard, desde un principio, cuando lo llegué a conocer, él ya tenía su vida, la carrera de lo que iba a hacer, ya la tenía toda como Definida. Ya sabía definitiva, sí. exactamente lo que quería hacer. Sí, sabía que iba a ser maestro, que iba a ser director, que se iba a recibir su doctorate. Doctorado, ajá. Sí, y yo estaba al otro extremo, en que dije yo estaba contenta con que me había recibido de la high school, estaba contenta que, bueno, a ese punto, más estaba yo contenta que que me recibí de la high school y pensé yo nomás agarrar un trabajo y así seguir adelante, ¿no? Nunca pensé yo que iba a ir al colegio porque no tenía la confianza en mí misma. Y Wow. mi aprendizaje a este punto estaba bastante bajo. Entonces, te gradúas, dices, ok, voy a ser maestra, lograste ir y aplicaste para escuelas aquí mismo en Fresno, ¿o dónde comenzó esa carrera? Bueno, lo que pasó es que me recibí de la high school y en mi mente yo pensé, ya con eso estoy bien, ¿no? Voy a poder estar bien en la vida. Ya con eso agarro un trabajito y ya me puedo mantener y ya con eso, ¿no? Mi esposo, él estaba a ese punto estudiando en el colegio, nos casamos, nos fuimos a vivir en Los Ángeles, donde estaba estudiando él, y él siempre me había apoyado, me había tratar de darme consejos de que debo que regresar y ir al colegio y tomar una clase o dos clases a ver qué me gustaría, qué tipo de carrera me gustaría tener. Yo tenía
un nivel muy bajo en mí misma, y yo no pensé que podía ir al colegio, no, Ujú. porque al tiempo que me recibí de la high school, yo estaba leyendo muy bajo. Estaba leyendo como el tercer, cuarto leo, Lectura, de el nivel lectura. de lectura, sí. Ujú. Entonces estaba bastante baja. Yo sabía que me había ido yendo a la high school, yendo a la primaria, la secundaria. Se me hizo muy difícil la educación para mí. Y entonces yo estaba feliz de que me había podido recibir de la high school, aunque estaba leyendo muy bajo, ¿no? Y Sí. entonces no fue hasta que nos casamos, hasta que nos fuimos a Los Ángeles, que me di cuenta que yo agarré un trabajo en Los Ángeles y me iba a trabajar, y al regresar llegaba yo a la casa y mi esposo estaba allí con sus amigos porque ellos estaban estudiando en el colegio, y me di cuenta de que se estaban ayudando uno al otro. Y de repente como que se me prendió el foco y me di cuenta. Yo dije, algo que nunca hice yo durante el tiempo que estuve en la escuela, nunca pedí ayuda. Nunca pedí ayuda. Wow. Hice lo mejor que podía yo sola, de vergüenza de que tal vez no iba a poder aprender el inglés, que no iba a poder aprender a escribir bien. Y cuando me di cuenta que mi esposo y todos sus amigos se estaban apoyando uno al otro, ¿no? Y ayudándose con la tarea y todo, dije yo, como digo, se me prendió el foco y dije yo lo he estado tratando de hacer yo sola, sin pedir ayuda, y claramente no me ha servido bien. Sí, sí, sí. Y, Wow. y fue cuando pensé yo, bueno, tal vez puedo, tal vez tomo una clase, nomás una clase, y dije, y hice algo que nunca había hecho yo en mi vida, pedí ayuda. Le Wow. pedí ayuda a las maestras, mi esposo me ayudó muchísimo con mis estudios, y poco a poco fui logrando, ¿no? Fui Sí. aprendiendo. Y entonces me tardé mucho para recibir mi diploma del colegio, porque la confianza que yo tenía en mí misma estaba bastante bajo. Se me hizo muy pesado aprendiendo a leer al nivel que necesitaba yo que tener para lograr, ¿no? Al punto del colegio. Sí. Entonces, sí, recibí mi primera diploma del colegio a los 35 años, Wow. porque durante todo ese tiempo seguí yo trabajando y nomás tomando clases por la noche, Sí. por la Wow. noche. Y Ahora, sí, déjate pregunto, yo creo que igual en mi experiencia, yo tuve una experiencia similar en cuestión de que cuando estaba chico tenía quizás maestros que no me prestaban la atención, o quizás yo mismo no me tenía la confianza y era muy cohibido. Y en el proceso empecé, en vez de levantar la mano a tratar de esconderme, ser el último que me llamaran para no participar, porque uno no tiene la confianza en poder levantar la mano o sentirse juzgado. Y yo creo que por ahí va un poco la inspiración del libro. Sí, sí, antes de que empecemos a hablar, a que vayamos a cuando empezaste a ser maestra, ¿por qué no me platicas un poquito de la primaria y qué fue tu experiencia con los maestros? Porque también yo recuerdo también experiencias que me dolieron bastante y que sentí que me afectaron, pero siempre hay una esperanza
y hay otros maestros que te inspiran. So, si por favor nos explicas un poquito de esa experiencia en la primaria que te definió un poco. Sí, y esa experiencia, para decir la verdad, no me di cuenta yo hasta que ahora que escribí el primer libro, La valiente Lolis aprende el inglés. Porque yo sí tuve una experiencia en el primer grado y, y fue un momento en mi vida a los 6 años que no le di mucha atención, pero después de que me jubilé y empecé a escribir los libros, me di cuenta que esa experiencia me, me detuvo y me cambió mi vida. Desde una experiencia que tuve en el primer grado. Y te Y la detuvo por muchos experiencia fue años, ¿no? Por a muchos los años 6 te años, detuvo. 6 años. Wow. Ujú. La experiencia fue que nos habíamos movido de una casa a otra, entonces cambié escuela. Era el primer día de escuela, primer grado. No conocía yo a los maestros, no conocía yo a ninguno de los niños. Entonces, era claramente cuando uno entra a un salón sin conocer a nadie, es un poco miedoso, ¿no? La primera semana de escuela, que la maestra empezó a darnos pruebas para ver qué tanto sabíamos, ¿no? Cómo estábamos leyendo. Un día me habló y era el día que me iba a tocar a mí tomar el examen. Me pidió que recetara el abecedario. Y yo empecé muy bien porque estaba ya en el primer grado y fui a todo el kinder. Entonces yo había aprendido mis letras en el kinder, pero me atoré. Y yo creo que lo que pasó es que de repente me atoré y me dieron como que se me entraron los nervios, la vergüenza de que no me acordaba qué letra seguía después de la J. Y de repente estaba como que yo quería que se abriera la tierra y que Y que te comiera la tierra, de ¿no? la De la vergüenza y de vergüenza. la pena que me atoré. Sí. Y por más que trataba, no me acordaba qué otra letra seguía. Y al fin la maestra me dejó regresar a mi escritorio, pero ese momento fue muy indignativo para mí por la razón de que dije yo misma, me acuerdo, yo misma pensando, wow, ahora la maestra ya sabe que no sé mucho, que no soy muy viva, y necesito que buscar modo para poder seguir adelante y aprender lo más que pudiera yo misma sin pedir ayuda, Wow. porque yo me puse a pensar, si pido ayuda, entonces vas a ver la maestra que todavía hay más cosas que no sé. Sabes. Nunca pensé yo de que nadie me había dicho que iba a ir a la escuela y que no tenía que saber yo todo, sino que iba a ir a la escuela y ahí es donde iba a aprender yo a leer y a escribir. Sí, me imagino que tuvimos esa plática en casa, pero a ese momento la vergüenza era bastante grave para mí, a los 6 años. Todo lo que pasó en el primer grado fue mi mente, cosas que yo misma me dije Sí. y el mundo que creé yo en mi mente, Tu mente. porque aparte de pensar yo, la maestra, no creo que la maestra se dé cuenta que hay más cosas que no sé. Tampoco le voy a pedir ayuda a mis compañeros porque no quiero que ellos se den cuenta que hay cosas que no sé. Diciéndome yo misma, no le voy a pedir ayuda a la maestra, no le voy a pedir ayuda a mis compañeros, voy a hacer lo mejor que pueda yo sola y a ver cómo me va. No Sí, fue una decisión buena, claro. claramente, porque lo que pasó al fin del año estaba atrasada. Y
Y llegué al segundo ya más atrasada, ¿no? Ujú. Académicamente. Y entonces no sabía yo más qué más hacer, sino que seguir en esa forma, ¿no? Haciendo lo mejor que podía yo sola. Sí. Y claramente, las matemáticas era muy fácil para mí, las matemáticas, todas las otras cosas en la escuela. A mí tuve una experiencia de la escuela, me la pasaba muy bien, me gustaba ir a la escuela, pero cuando llegaba el punto de la lectura, ese es cuando yo misma creé un mundo para mantener mi, no sé, sino que para seguridad para mí misma. Entonces, cada año me atrasé más y más cada año. Y por esa razón, para decir, de todos los maestros que tuve en el kinder, en la secundaria, nomás me acuerdo de 2 maestros en la primaria. No me ¿Cuáles son? acuerdo no ¿Sí me te acuerdas acuerdo los nombres? de sí, y fueron 2 hombres, sí, pero no me acuerdo de maestras, de otros nombres, ni cómo se miraban, ni me acuerdo, porque fue por 12 años, yo traté de mantener la distancia de ellos para que no se dieran cuenta. Cuando los maestros preguntaban si había alguna pregunta, yo jamás iba a alzar la mano. Sí. Este, siempre me esperaba al final, bueno, a hacer lo mejor que podía yo misma. Wow. Como que a veces quería que ni me vieran, ¿no? Sí, 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 no. Ahorita al estar platicando esa historia, me hace recordar mucho. También me sucedió similarmente con un maestro en particular, el maestro de sexto grado. Tuve también una experiencia similar donde no importaba qué hiciera, parecía que no avanzaba y la narrativa que me hacía era de víctima. Yo era la víctima de La mis víctima. circunstancias y poco a poco, en vez de tratar de pedir ayuda y la ayuda que me estaban dando, no lo estaba aprovechando Sí. simplemente por la narrativa que me decía, lo que me platicaba, lo que yo pensaba, me detenía a mí mismo. Sí. Ahora, cuando uno empieza, me llegaron a poner en clases Ah, especiales, ujú, ya yo era, me habían puesto en una categoría separada, algo aparte que también no me ayudaba a mi desarrollo, a ujú, tener confianza en mí mismo, porque, no, pues, aparte, en casa, mis padres no ayudaban la causa porque me decían, oye, pues ponle ganas, no seas burro, ponte tus pilas, ¿no? O sea, ponte a estudiar. La cosa es que no estudias. So, reforzando la narrativa que yo mismo me tenía. So, es allí es más difícil poder sobrepasar esos traumas que uno está pasando internamente, lo que no se dice, y ahí es lo más difícil. Y me trae recuerdos de exactamente lo que te pasaba. En mi familia, mis padres nunca me hicieron sentir menos, pero a este tiempo, y era tiempo diferente, ¿no? Les digo ahora a las maestras, cuando sabemos mejor, hacemos mejor, ¿no? Cuando, en esos tiempos, cuando yo estaba pasando por esa experiencia en mi vida,
no había los sistemas, las familias no estaban involucradas como están ahora. So, han cambiado mucho las cosas en la educación. Ujú. Pero mis padres, como mi papá, nunca fue a la escuela, nunca pasó en la escuela. Mi mamá iba a la escuela una vez al año, al final del año, cuando tenían open house. Oh, sí, sí, sí. Pero no había nadie en que sirviera de intérprete. Mm, Yo estaba sirviendo del intérprete a mi mamá y sí. claramente nomás decía lo que yo quería decirle, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, y me imagino que fue la misma cosa con mis hermanos, todavía igual, pero para mí fue la voz que me entró, la plática que tenía yo con mí misma y deteniéndome yo misma por la razón de que estaba escuchando yo esa voz negativa. Pero cuando por fin fui al colegio, y poco a poco tomé una clase, tomé dos, y empecé a lograr, entonces la primera diploma que recibí en el colegio fue de sociología. Y estaba trabajando yo con el Estado y trabajé en esa carrera por 15 años. Y cuando uno empieza a tener éxito, Sí, entonces uno empieza ya a ver más para allá, ¿no? sí, Y, y yo me acuerdo pensando yo, bueno, he tenido una carrera muy bien, tenía un trabajo muy bueno con el Estado, me había recibido ya del colegio y entonces me puse a pensar, bueno, si he podido lograr eso, tal vez puedo tener éxito en ser maestra. So, no regresé al colegio yo hasta como los 38 para ser maestra. Me tomé mucho tiempo para tener confianza en mí misma de que tal vez podía yo dirigir mi vida más allá de lo que había hecho. So, después de 15 a 16 años Sí, trabajando, decidiste entrar a ser a la maestra. carrera de Wow. maestra. Ujú. So, fuiste de allí a la escuela, regresaste a la escuela para recibir tus Maestría. credenciales, tu Sí, maestría. sí, ahí en el Fresno State, So, hiciste tu maestría en qué área? en primaria de Oh, maestra. Ujú, ujú. qué padre, ¿no? Y Sí, so, entonces, ¿dónde fue la primera escuela que fuiste a trabajar? primeramente empecé en Sanger, en el distrito de Sanger, porque a ese punto me di cuenta que el distrito había recibido fondos para am, emplear 4 maestros. Y los maestros no iban a ser maestros de salón, sino que iban a ser como maestros consejeros, llegando a conocer las familias de la comunidad de allí de Sanger y ayudarle a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos. Y entonces yo, cuando me di cuenta de esa posición que se abrió, dije yo, esa sería un buen modo para mí, en de que en vez de dejar mi trabajo y entrar inmediatamente al salón de ser maestra, Ujú. dije, esta me daría la oportunidad de aprender más del sistema educativo. Sí, Y entonces hice la aplicación y me ofrecieron el trabajo y trabajé en eso por 3 años, al punto de que los fondos se terminaron y ajá, luego ya dije, ya, ahora sí, ya me siento todavía más preparada para sí. entrar al salón. Entonces mi primera clase con niños fue en Kermit, en el distrito de Kermit. Oh, wow, Fui, ok. fui maestra del kinder, primero y segundo. ¿Hubo estudiantes o personas en el sistema educativo que te inspiraron
o que vistes que lograses hacer un cambio en la escuela? A ese punto, lo que me había pasado en el primer grado, esa fue una experiencia que me pasó y la dejé atrás. Y para decirle la verdad, jamás lo pensé. Jamás pensé lo que me había pasado a ese tiempo y cómo me afectó durante los 35 años de mi vida. Entonces, cuando entré al salón con niños, yo nomás claramente miraba yo los niños y me acordaba de que yo también estaba en esa situación donde estaba aprendiendo el inglés. Ujú. Y claramente conociendo a los niños, sus familias, yo tenía esa relación en que el sentimiento de que entiendo las batallas que están teniendo las familias, entiendo las batallas que tienen los niños, nomás por aprender, ¿no? Otro idioma. Pero no fue hasta que me jubilé de que me di cuenta de lo que realicé, lo que me había pasado en el primer grado. Ahora, Entonces fue años ya después de que yo ya había estado de maestra y maestra, directora de diferentes programas. después ¿en cuánto tiempo fuiste maestra? ¿Cuántos años? Nomás fueron 3 años de Ok. maestra en el salón, porque entonces me invitaron a hacer, había una posición de coordinadora de programas en Central Unified, en la escuela Madison, Ok. y querían empezar un programa bilingüe, porque no tenían ningunos servicios para estudiantes bilingües. Entonces, cuando yo fui a Kerman, decidí yo trabajar en Kerman por la razón de que ellos tenían un programa muy especial para el aprendizaje del inglés. Y allí es donde quería yo estar. Y claramente tuve esa oportunidad. Entonces, cuando me invitaron de Central Unified que aplicara, era por la razón de que ellos querían empezar un programa bilingüe. Oh, ok. So, entonces, Entonces, yo me vine para Central ajá, y establecí el programa bilingüe allí en Madison. Estuve allí en esa escuela, en la escuela Madison, por 8 años. Tuvimos mucho logro con ese programa. mucho Y éxito. entonces me ofrecieron una posición al nivel del distrito de tener otros programas bilingües en otras escuelas. So, entonces, todo ese tiempo enfocándote en ayudándole a estudiantes a aprender inglés, su idioma origen de español a inglés y cómo desarrollar la confianza, porque más que nada es poder tener la confianza en poder, que es posible Ujú, aprender otro idioma que no ujú. sea el español. Y yo Sí, creo que más que nada es poder fomentar esa confianza en los estudiantes y algo que lograste tú por tu experiencia un poco superarla, ¿no? sí, Sí, y me dio mucho gusto porque también muchos de los programas en los cuales estaba yo enfocándome involucraban a los padres. Y eso para mí era muy importante porque claramente me acuerdo, me acordaba yo de que mis padres nunca tuvieron esa oportunidad porque no había esos tipos de programas, esos tipos de servicios. sí. Ujú. Wow, entonces, más o menos, ya cuando te ascendieron a esa posición, ¿cuántos años lograste estar parte de Central? A ese nivel estuve 5 años. Desafortunadamente, a ese tiempo, mi mamá, que tenía 90 años, falleció y yo tenía una hermana que tenía Down syndrome, tenía Ajá. necesidades especiales. Este, y yo siempre supe yo de que ella iba a ser mi responsabilidad Ajá. al día después de que fallecieron mis padres. Y así sucedió en que mis padres fallecieron y entonces dejé mi trabajo de un día al otro para Ok. cuidar a mi hermana. Ella Wow. era 3 años mayor y entonces gracias a Dios que estuve
en una posición de que podía dejar mi trabajo y lo dejé. Wow. Y ella falleció 2 años después de eso, al punto de que pensé yo que iba a regresar A la a, escuela. a las Hacer- escuelas, sí. Sí. Pero ese fue en el 2009, Ok. cuando fue un tiempo muy duro para nuestro país Ajá. económicamente, y Sí. mucha gente estaba perdiendo sus trabajos y las escuelas no estaban dejando muchos maestros ir, y gente estaba perdiendo sus casas y bueno, Sí, un momento muy difícil para el muy país en difícil. total. Sí, Y sí, sí, no iban a poder, quizás incluso estaban dejando a maestros ir y tratar de ajustarse. Eso no era el momento indicado de poder regresar, ¿no? sí, y de repente era el 2009 y yo nomás tenía 52 años y no tenía trabajo. Wow. Sí, Siento mucho la pérdida que pasaste, sí, pero gracias a Dios que tuviste la oportunidad de poder estar allí y ser parte de lo que restó de la vida de tu hermana sí, y que fue un gran impacto y bendición, porque sí, sí, es muy difícil estar, enfrentar esa realidad, pero tener el tiempo y la oportunidad de pasar esos últimos días es una gran bendición que nunca se nos va a olvidar. sí, no, para mí fue una bendición grandísima de tener esa oportunidad de estar ahí para cuidar a mi hermana, y mi esposo, el apoyo, siempre me apoyaba en todo, y pero no salió bien. Falleció mi hermana, am, y luego a los 52 años, cuando falleció mi hermana, que yo tenía 52 años, entonces anduve buscando trabajo, y una cosa de lo que pasa en la vida es que hay oportunidades que se nos enfrentan, y para mí fue una experiencia muy buena que tuve después de eso, porque hubo un programa que se llama Hands On aquí en Fresno, y estaban buscando a alguien que trabajara con los diferentes programas de los servicios que tenían, y eran servicios para ayudar a la comunidad. Y fui y tomé una entrevista y me emplearon, y me gustó mucho. Fue 4 años de mi vida que este, eh, estaba muy, muy agradecida, no solamente por tener un trabajo, sino que estaba agradecida por la oportunidad de poder ayudarles a diferentes organizaciones aquí en Fresno, con los servicios que estaban ofreciendo. Y luego, cuando menos pensé, me ofrecieron un trabajo. Bueno, en ese periodo, a los 4 años, se terminaron los fondos para ese programa. Y entonces, no le había platicado pero abrí un cine para, para, para tener películas en español para la comunidad. Y ese sueño, cuando yo estaba chica, ahí en Fresno, en Chinatown, le dicen el Chinatown, el cine Azteca, Oh, cuando sí, sí, yo sí. era niña, este, siempre iba los fines de semana al Azteca, ¿no? Sí. Ahí es donde todos pasaban los fines de semana. Y como a los 20, como a los 30, me imagino, estaba hablando con una amiga y estábamos hablando sobre la experiencia de yendo a la Azteca, y me di cuenta que se había cerrado el cine y que ya no había ningún lugar donde podía ir las familias a ver una película familiar en español. Y entonces empecé a investigar, como que se me metió
este deseo de poder abrir un cine para enseñar películas en español. Al tiempo que se me terminó el trabajo con Hands On, y yo tenía como 10 años investigando y, bueno, haciendo todo lo que necesitaba que hacer para prepararme para abrir un cine. Y la, Wow. y la gente me dice, ¿cómo que vas a, abrir un cine? Y yo le digo, ¿y cómo lo vas a hacer? Le digo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que se va a lograr, que lo voy a poder hacer. Y gracias a Dios, sí tuve la oportunidad de abrir el Cine Américas. Y lo que hice es que a los 4 años que se terminó el trabajo en la comunidad, yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y dije yo, wow, se me hace que esta es la oportunidad donde voy a poder abrir el cine. Wow. Y yo sola, con el apoyo de mi esposo claramente, empecé a rentar el Tower Theater, el Cine Tower, y empecé a enseñar películas en español. Wow. ¿Cómo de irte de maestra te llega el sueño de abrir un cine para poner películas en español? ¿Cómo te llegó esa idea? Cuando estaba hablando con mi amiga y estábamos hablando de nuestra niñeza y cómo íbamos al cine cada domingo, me dio una tristeza de saber que ya no había cine, ningún cine aquí en el Valle Central, con tanta gente que habla el español, donde de una familia latina puede ir con sus niños ver una película. Muchos dicen, bueno, es más una película, pero era la experiencia de estar con su familia, de ver una película que no tenía violencia, que no, una película familiar, ¿no? Sí. Y poco a poco empecé yo a investigar y la gente me decía, ¿cómo es que lo que vas a hacer, lo vas a hacer? Y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que se tiene que hacer y se tiene que hacer y a los 10 años lo logré. Desafortunadamente, am, durante ese tiempo económicamente el tiempo no estaba muy bien. No había, yo andaba buscando un cine donde claramente prefería yo tener un cine por el Fulton Mall, donde la mayoría de los mexicanos, ese es el espacio, ¿no? Pero no había un cine en el Fulton Mall, cerca en el pueblo, donde que estaba limpio, que podía yo tener orgullo para presentar unas películas en español. El único cine que encontraba yo a ese tiempo era el Tower Theater. Claramente el Tower no es una área de Fresno donde la mayoría de los latinos se sienten Frecuentan, cómodos. sí, no Ujú. frecuentan el Ajá, Tower Theater. sí, pero el único cine que encontraba, entonces lo renté, y como era bastante caro, lo pude rentar, lo renté por los domingos, cada domingo, y cambiaba yo las películas cada semana. Uno de los nombres de ciertas películas que se presentó en el cine. ¿Te acuerdas de Ay, unas? no me acuerdo, para decirle la verdad. Tal vez se Sí, me, se me regresa, pero sí, sí. eran todas películas en español y no quería yo poner películas americanas, películas en inglés con el dub, no quería, tenían que hablar el español. Y que no fueran dobladas, ¿no? No Ah, estuvieran sí, dobladas ándele. en Ujú. español, sino Sí, sí, auténticas, habladas en y español. todo en español. Ujú. Sí, entonces, sí, pude abrir el cine y enseñaba las películas 3 veces al día, cada domingo, una película nueva. Y lo hice por un poquito menos de un año, al punto que se me acabó el dinero y tuve que cerrar las Wow. puertas. ¿Cuánto tiempo estuvieron abiertos estos cines? El Después Cine Américas fue ah, como 9 meses y medio, 9 meses y medio. Wow, casi un cada, año cada, cada domingo. cada domingo. Wow.
Ujú. Que lograste hacer eso porque dices, faltaba una necesidad y quería suplirla. Sí, Y y quería yo que la gente tuviera que familias tuvieran la experiencia que yo tuve. wow, eh, qué interesante que lograses hacer algo fuera de lo común, algo que quizás dijiste, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y lo lograste por lo menos 9 meses, y cada domingo Cada domingo. poder presentar en Ujú. Ajá. Cine Américas. Fue en el Tower Theater. Sí, fue en Ok. el Tower. Ujú. Y ahí vendíamos las palomitas, las sodas, los dulces, bueno, todo, todo lo que se hace en un cine, ¿no? So, sí, estabas bastante ocupada enseñando y tratando de Ujú. fomentar nuestra cultura, Sí, que es algo súper importante hoy en día, de poder inspirar, motivar a nuestra comunidad, ¿no? sí, 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 Ahora vamos a trasladarnos un poquito ahora, platicar un poco de lo que es el libro. ¿Cuándo te retiraste? sí. ¿Cómo llegó la idea de escribir un libro? Porque te entró la curiosidad de escribir algo, pero todavía no sabías en qué tema, qué forma vas a poder escribir o qué idea enfocarte. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso y cómo llegó a materializarse Brave Lolis Learns English, o La Valiente Lolis Aprende Inglés? Sí, bueno, entonces cerré el cine y luego me llegó una oportunidad de trabajar en el distrito de San Joaquín. Este, y allí estuve por 4 años y tuve la oportunidad de establecer programas para padres educativos, para el aprendizaje del inglés, para hacerse ciudadanos. Y hice eso por 4 años y me la pasé un tiempo muy lindo, llegando a conocer las familias de Cantuba, de San Joaquín, de Tranquility. Y estuve allí por 4 años y luego a ese punto me retiré. Fue el 2019, cuando pegó COVID, y ahí ya tenía pensado retirarme. Sí, a ese punto tenía yo 64 años y ya había pensado de retirarme. Entonces, es lo que hice a ese tiempo. Y, y a mí siempre me había gustado escribir, pero historias de niños, pero yo los escribía y la única persona que escuchaba las historias era mi esposo, porque le tenía confianza a él Sí, y era seguro, ¿no? sí, sí, Este, sí. am, pero entonces yo pensé, me voy a retirar y me voy a esconder en casa y me voy a poner a escribir mis historias y voy a estar contenta con eso. Y es lo que pensé yo. Creé una idea, dije yo nunca había tomado ninguna clases de escribir libros de niños. Y dije, bueno, ¿por qué no tomar una clase y a ver qué aprendo, no? Porque siempre hay algo que uno puede aprender. Y fue de esa clase que tomé que me inspiraron o me dieron el apoyo de escribir mi primer libro, que es La Valiente Lolis Aprende el Inglés. Am, y de ahí salió esa historia, porque empecé yo a pensar de mi niñeza y había una historia que yo iba a escribir. La historia no, La Valiente Lolis no había nacido a ese punto. Había una historia que yo quería escribir o la había escrito y mi mamá estaba en la historia y como mi mamá ya había fallecido, entonces yo dije, si va a haber una historia que va a salir en forma de libro, va a ser esta historia, ¿no? Am, pero por más de que la persona que me estaba ayudando, la editor de la historia, por más que cambiaba yo la historia, ella siempre tenía, encontraba
puntos de la historia que estaban débil, parecía que no iba por el camino que debía que ir y Sí, bueno, me daba muchos peros, ¿no? Y por más que trataba yo de cambiar la historia, como que no, esta historia no es suficiente o no tiene todos los detalles que una historia de niños necesita. Y por fin, a los 2 meses, dije yo, bueno, voy a poner esta historia a un lado y voy a relajarme, voy a calmarme, porque a ese punto ya estaba yo un poco de nervios, ¿no? sí, Porque sí, yo sí. queriendo asegurar que esta historia iba a ser la historia que iba a estar publicidad. Y por fin dije yo, voy a dejar esa historia a un lado y voy a calmarme, respirar muchas veces. Sí, sí, sí. Y, y es cuando me empezó empecé a recordarme de la experiencia que tuve en el primer grado. O sea, Y ¿te entraste en meditación o te sí, la meditación, sí, empecé a hacer empezaste a meditación, meditar? sí, a relajarme, a calmarme, porque yo empecé yo a decir, a hablarle al universo, decir, ¿cuál es la historia que debo que estar escribiendo? Porque parece que la historia que quiero yo no es la historia que se debe que escribir a este punto. Sí, Entonces dije, ok, háblame, universo, ¿qué es lo que debo que estar haciendo en este punto de mi vida? sí. Y es cuando se me entró, me empecé a recordar de la experiencia que tuve en el primer grado. Y era ese momento, y esa experiencia, como digo, fue algo que me pasó, que jamás pensé yo nada de eso. Ajá. Todo lo que me había pasado después de los 12 años de escuela, ya estaban atrás de mí, ya había más de 50 años. Entonces, yo dije, ¿cómo que esta experiencia se me está saliendo, me está regresando a este punto? Y es cuando me di cuenta que es la historia que tenía que escribir. Wow, qué interesante que algo que ni en tu mente habías pensado que había algo, un trauma, Sí, después de que entrases un poco a meditar, a pensar, a pedirle al universo, te llegó así, te llegó un recuerdo, sí, te llegó un recuerdo de esa ocasión, esa experiencia que tuviste cuando estabas niña en el primer grado, sí, donde nunca habías pensado que eso estuviera grabado todavía. en tu subconsciente, ¿no? Ujú. Jamás lo pensé. Y Sí, cuando me di cuenta de esa experiencia y entonces empecé a ver a mi vida atrás, dije yo, ¿cómo me afectó ese momento? Y lo que hice yo para poder seguir adelante, ¿no? En sí, la plática que yo me decía, que estaba escuchando, los pensamientos que estaba teniendo y, y para decir la verdad, también, aunque escribí la historia y no fue hasta que empecé a leer yo la historia a los niños y los niños empezaron a compartir, porque la historia nomás habla de una niña que tenía un pensamiento negativo sobre una experiencia y cómo lo logró para cambiar el pensamiento de negativo a algo positivo para seguir adelante. Pero eso no fue lo que me pasó a mí, ¿no? Para mí fue un pensamiento negativo, una experiencia negativa, una voz negativa, y yo escuché esa voz, y por más que escuchaba esa voz, más alto más me hablaba, ajá. y seguí así por 12 años. Al recordar, sentías como que si una vez más estabas reviviendo esa experiencia
en carne propia, ¿no? O sea, Sí. fue un lugar. Sí, las emociones. Sí, hasta esta fecha, cuando leo el libro, cuando se lo leo a los niños o a los padres o a los maestros, a veces me pongo a chillar. Sí, 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 sí. porque la emoción de todo, dije yo, jamás pensé que todavía me estaba afectando. Y sí, todavía hay a veces que como que me tengo que tomar un breve momento de calmarme, ¿no? Porque yo digo, Sí. wow, ¿quién iba a pensar? Yo no lo pensaba. Y ahora que empecé a leer el libro a los niños y los niños empezaron a compartir sus miedos y sus voces negativas, y entonces fue cuando yo empecé a conectar todas Los puntos, ¿no? los puntos, ¿no? Dije yo, eso es lo que me pasó en el primero y me acuerdo que en el segundo y el cuarto y el quinto, y bueno, es lo que pasó. Sí. Hasta los 20 años, cuando estaba casada, que voy viendo a mi esposo, que me di cuenta que nunca había pedido yo ayuda. Wow, es impresionante lo que uno puede hacer si se presta a poder entrar dentro, especialmente algo tan sencillo que uno lo ve, tan sencillo como la meditación. La mente, cuando uno se presta, le revela muchas cosas que uno no sabe, que son cosas que están grabadas en el subconsciente, que Sí, nos afecta y nos detiene, pero es por una programación que vivimos cuando estamos chicos, sí, ¿correcto? sí. Y ahora platico yo con los padres, con los maestros, con los niños, de que el punto principal de mis libros es de que todos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Que al tratar de aprender algo nuevo, muchas veces se nos va a hacer difícil porque es algo nuevo, nunca lo hemos hecho, ¿no? A ese punto de cuando algo se nos empieza a hacer difícil, todos tenemos una voz que nos llega inmediatamente, que nos deja saber que tal vez esto es algo que no vas a poder lograr. Es una voz que como que un foco que Sí, se aprende, ¿no? sí, Y empieza ahorita estoy tratando de aprender a jugar el piano, al punto de que me siento a practicar el piano, sí, empieza esa voz ajá, inmediatamente, Armida, ya, ¿por qué no lo hiciste cuando estabas joven? Ya estás muy vieja para aprender sí, 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 a jugar el piano, ya deja, busca otra cosa que hacer. ajá, Y yo misma me tengo que estar repitiendo, aprender el piano es fácil y divertido. Un cambio tan pequeño que todos podemos hacer en cualquier momento que esa voz negativa nos sale. sí, Aprendiendo las matemáticas es fácil, divertido. Aprendiendo a leer es fácil, divertido. Algo tan pequeño, un cambio tan pequeño que ese cambio, esas palabras, diciéndonos esas palabras, repitiendo esas palabras, nos va a dar el esfuerzo para seguir adelante. Solamente escuchar esa voz negativa sin cambiar ese pensamiento, no vamos a tratar, vamos a dejarlo y ajá. hasta Vamos ahí a darnos llegó. por vencido. Sí, exacto. Lo que estás hablando es convertirse consciente de esa voz interna que a veces toma control sin tener necesidad y te empieza a desanimar y Sí, empieza a cortarte las alas o la inspiración y pero es tan fácil o tan difícil, dependiendo cómo lo quiera uno ver, de decir yo lo puedo lograr. Simplemente cambiando esa perspectiva, tomándole, haciéndole la vuelta sí, a cambiar nuestro pensamiento. sí. Y esos pensamientos, y ahora mi plática también este, coincide de que nos entran pensamientos todo el día. Nuestra mente no descansa. Ujú. Siempre hay pensamientos que nos están entrando.
Y muchas veces no ponemos atención a esos pensamientos. Entonces, lo que ahora recomiendo yo a adultos, que pongan una alarma en su teléfono a la hora, cada hora, que al cada hora, cuando oigan esa alarma, que a ese momento pregunten ellos mismos, ¿qué estoy pensando? Si el momento, a ese momento, si el pensamiento es algo negativo, cambiarlo. Y luego seguir adelante. Y Sí. luego poner la alarma a la otra hora. También tengo unas pulseras de Unas plástico, pulseras. que pulseras sí, que las regalo, que dice, ¿qué estás pensando? Cuando What veo, are you thinking, what right? are you Sí, para thinking? recordarnos que Sí, y ser más conscientes sí, estar de consciente esos de lo que está pensamientos. pasando. Sí, entonces what are you thinking? ¿Qué estás pensando? Cuando veo la pulsera, me pregunto a ese momento, ¿qué estás pensando? Si es algo negativo, lo cambio a algo positivo y luego sigo mi camino. Sí, es tu día. Pero el punto es de que en vez de una o dos veces al día, si nos acordamos de estar consciente de lo que estamos pensando, de utilizar modos de preguntarnos esa pregunta más durante el día. Sí, y igualmente, así como tenemos malos pensamientos, podemos también tener buenos pensamientos. Sí, No hay diferencia en tener buenos pensamientos a tener malos, pero somos más aptos a hacerle caso a los malos pensamientos, pero es cuestión de crear un nuevo músculo, sí, porque la mente es un músculo, el músculo más fuerte de nuestro cuerpo, y que si creamos el hábito de cambiar esa narrativa, nos va a dar esa habilidad de el ser ánimo. maestros de nuestros pensamientos. Sí, 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 el estar consciente lo que estamos pensando. Yo cuando pensé de esta idea, en la mañana, al recordarme, estaba estando todavía acostada, me dije yo, ahora voy a estar más consciente de lo que estoy pensando durante el día. Y ya me levantaba, me bañaba, comía, me iba a trabajar y jamás lo pensaba de nuevo. Y luego al acostar me dije yo, se me olvidó, ¿Sí? se me olvidó estar consciente de lo que estaba pensando durante el día. Sí, Entonces, por eso hice las pulseras o la alarma en el teléfono. sí. Es de que cuando menos pienso, veo la pulsera y me dice, ¿qué estás pensando? O la alarma del teléfono. Y he notado de que más tengo esa práctica día tras día, más consciente estoy yo durante el día. Ahora es más automáticamente para mí de estar más consciente de lo que estoy pensando durante el día, en vez Sí, de nomás una vez en la noche, una vez en la mañana, que para ese tiempo ya es tarde, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, lo que yo he estado aprendiendo tocante crear nuevas conexiones ah, mentales es de que antes de dormirte o al momento de despertarte, que incluso si recuerdo muy bien cuando estaba chico, que me encantaba ver el programa de Mr. Rogers' Neighborhood. Ajá. Y algo que aprendí y unas lecciones que impartía en ese programa es el hablarse bonito Sí, o darse el ánimo cuando Mr. Rogers, se ponía enfrente de un espejo y se platicaba y se decía cosas buenas, que como tú puedes, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú puedes lograr lo que tú te propones.
ese programa hizo un gran impacto en mi vida, especialmente durante el tiempo de mi desarrollo, que igual como otros personajes de la televisión hispana, había un locutor o un presentador de televisión, se llamaba Paco Stanley, que lo que hacía él, se cantaba una canción en el espejo, que decía, qué bonito soy, cómo me quiero, ajá, ajá, sin mí me muero. Fueron personajes que lograron hacer un impacto y poder cambiar un poco esa narrativa, porque lo que sucede es de que en vez de hablarnos bonito al espejo, empezamos a criticarnos, empezamos a decir, ay, mira, ya no te queda la camisa, o mira, no te queda, ya se te ven las arrugas, o mira, ya el pelo ya está blanco. En vez de hablarnos y platicarnos y ser más cariñosos con nosotros mismos, empezamos a buscar la crítica interna, que a veces no es nada bueno para poder fomentar nuestro desarrollo personal. Y eso es lo que he estado viendo con este libro que has hecho, que crear la conciencia, poderse platicar bonito, poderse dar ese privilegio, porque es un gran privilegio que tenemos, que podemos moldar, cambiar y formar una mejor relación con uno mismo si uno se cambia lo que está pensando. Sí, es Dime cierto. si ese es más o menos el lema que estás tratando de desarrollar. Sí, es un punto muy, sí, perfecto, bien dicho. Sí, es algo que ahora me gustaría que me contaras ahora un poquito de tu segundo libro. Lolis, a ver, se llama La Caja de Esperanza. Sí. La valiente Lolis y su caja de esperanza. Y yo creo, me entra la curiosidad porque recuerdo una de las entrevistas que hiciste que habla de un huracán y cómo afecta este impacto en nuestro exterior, afecta la vida de Lolis y se siente incapaz o se siente que no tiene nada que pueda hacer al respecto. Pero platícanos tú cómo llegaste a esa conclusión y cómo lograste a formalizar ese libro. Sí, esa historia nació en el 2019 cuando Puerto Rico, el huracán le pegó a Puerto Rico. Y me acuerdo llegando a casa del trabajo y abriendo la tele y llegué al canal 21 y estaban enseñando todo el daño que se había hecho por medio del huracán en Puerto Rico. Y claramente estaban enseñando todo el daño, ¿no? Y la reportera le estaba hablando a la comunidad que hay necesidad que por favor hagan lo que puedan para ayudar a Puerto Rico en este tiempo. Y entonces había un señor, un anciano, que estaba ahí cerca a ella. Y entonces ella fue y lo entrevistó y le preguntó a él por qué había venido a esa área, a ese tiempo. Y el señor le empezó a platicar de que él vivía al otro lado de la montaña de donde había pegado el huracán. Entonces, donde vivía él estaba bien, estaba todo bien, no había daño. Pero se dio cuenta del daño que había pasado al otro lado de la montaña. Entonces él dijo, él mismo se preguntó, ¿qué puedo hacer? Y dijo que se dio cuenta que tenía una bolsa de granos que podía él donar.
Y yo estaba viendo esta historia y la entrevista y me estaba ahí chillando, ¿no? Porque dije yo, wow, un anciano Wow. que montó esta bolsa de grano y caminó por toda la montaña al otro lado, tuvo que subir y bajar al otro lado para traer esta bolsa de grano, para ayudar a la gente. Cuando uno piensa que no tenemos para ayudar, no tenemos modo para ayudar, siempre hay algo que uno puede hacer para ayudar. Si estamos abiertos a ideas que nos entran, ¿no? Y bueno, entonces entrevistó a este señor y luego ya volteó ella y vio a las cámaras, le dio las gracias al señor y de nuevo empezó a pedir la ayuda a todo el mundo, ¿no? Y entonces la historia sale de que Lolis está viendo la tele con sus padres Sí, y está viendo lo que está pasando y está viendo la entrevista que se está llevando a cabo con este anciano. sí. Y Lolis te pone a pensar de que, y dice ella, le dice a su mamá, cuando yo estoy grande, yo quiero ayudar también. Y la Wow. mamá le dice, no tienes que esperar hasta que estés grande, ya puedes ayudar ahorita. Y él le dice, ¿cómo es que voy a ayudar si soy una niña? Y su mamá le dice, siempre hay algo que uno puede hacer. So, si te pones a pensar y preguntarte tú misma cómo puedes ayudar, tal vez te llegue una respuesta. Y sí, el siguiente día, cuando Loris estaba cambiando, vistiéndose para irse a la escuela, estaba viendo por su ropero, buscando su par de zapatos favoritos y de repente se dio cuenta que tenía zapatos que ya no le quedaban, que ya había crecido demasiado, ya no le quedaban. Y de repente se dio cuenta que había ropa en su ropero que ya tampoco le quedaba. Y se dio cuenta que tenía juguetes en su cuarto que ya no usaba, ya no los usaba porque eran juguetes de cuando estaba bebé, era bebé. Y a ese momento se dio cuenta que hay algo que algún modo que podía ayudar. El mensaje yo creo que más importante que toca ese libro es de que a veces nos agobiamos o nos sentimos afectados por los eventos que pasan en la vida y no es lo que pasa, sino es cómo reaccionas con lo que pasa. Ujú. Y todos tenemos la habilidad y la oportunidad de hacer algo. Sí. Simplemente es preguntarnos, como dice, preguntarnos qué es lo que tenemos o qué es lo que podemos hacer. Ujú. En vez de una de dos, tenemos dos opciones. Una de dos, ¿somos víctimas o somos sobrevivientes? Sí, Y uno tiene esa opción cuando uno decide, yo soy un sobreviviente y yo quiero aportar, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte del cambio que quiero ver. Y uno sí, se tiene que convertir en eso que uno quiere para poderlo proyectar y compartir y crecer, porque la única forma de ser diferente es poder compartir lo que uno es. sí, sí, es abrirnos a las posibilidades que hay alrededor de nosotros, porque hay muchas posibilidades, y si estamos abiertos, es cuando yo digo, el universo nos va a hablar, ¿no? Los mensajes van a entrar si estamos Sí. abiertos para recibirlos. Todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, quieren saber un poco de dónde y cómo conseguir estos libros. Si nos cuentas un poco de cómo la gente puede llegar a tu página y aquí voy a poner los libros que tienes y que has escrito. Incluso les pongo aquí la barra QR para que puedan ir directamente a la página de internet de Armida Espinosa para que puedan bajar, incluso ir a visitar tu página y
ver estos dos libros. A ver, platícanos un poquito de tu página y cómo te pueden contactar o comunicarte. Ir a armidaespinosa.com Ok. o también me pueden seguir por Facebook en Armida Espinosa Autora. O los libros se pueden encontrar en el Barnes Noble o por Amazon. Por Amazon, Barnes Noble. Pueden Sí, conseguir. los dos libros son bilingües, están en inglés y en español. Están en inglés Y en español para poder compartirlo. Y incluso los puede mandar como regalos a quien guste. Solamente le pone en Amazon y los puede mandar como regalos. Incluso si no los tienen en su biblioteca, porque si lo están viendo diferentes escuelas y lo quieren solicitar para también tenerlos en su biblioteca, lo pueden hacer de esa forma. Sí, se pueden comunicar conmigo. Mi página armidaespinosa.com, está mi dirección electrónica. También ahora ya estoy haciendo presentaciones en las escuelas, para los maestros, para los niños. Hago presentaciones en inglés o en español para los padres. Entonces estoy disponible para hacer las presentaciones. Quiero preguntarte, ¿estás cocinando otro libro? ¿Te has inspirado? ¿En qué estás trabajando ahorita? Sí, sale el tercer libro, pero no es parte de esta historia de Lolis. No le he dado un título todavía, pero sale en marzo o abril. Y además es una historia de un perrito que tal vez que el dueño se le ha olvidado que el dueño al principio, cuando agarró el perrito, estaba encantado con él y le enseñaba todo, muchas cosas, pero con tiempo el señor se fue viajando y ya no le hacía caso al perrito y cómo sucedió que en el final realmente el perrito le salvó la vida al señor. Wow. Eso es una historia que escribí y dije algo diferente, ¿no? Pero esa sale en marzo o abril. Wow, interesante que hables precisamente de ese tema, porque yo tuve un perrito que se llamaba Zeus y él fue mi motivación a empezar a correr. Y empecé yo primero a caminar, empecé yendo 2 millas, 3 millas, saliendo a caminar, haciéndome más fuerte. Cuando ya decidí que estaba ya yo más fuerte, mi perrito Zeus, que tenía 3 años, era muy correlón y dije, ok, yo creo ahora lo voy a utilizar y me va a impulsar, a motivar y a salir a correr. Lo empecé a llevar conmigo y empecé a correr a más fuerte, más seguido y desafortunadamente este año que pasó, en febrero, se me escapa de la yarda y lo atropellan. Y perdimos a nuestros Zeus. Y aunque tuvimos esa gran pérdida, mi perrito me logró motivarme a poderme inscribir a un 5 kilómetros y después un 10 kilómetros. Y esas dos carreras se las dediqué a mi amigo Zeus. Ay, qué linda historia. Qué tristeza, pero qué linda. Nuestras mascotas tienen un propósito y a veces no lo apreciamos, que lo que vienen a enseñarnos. Y yo sé que el propósito de mi Zeus fue de poderme salir fuera de mi zona de confort
y impulsarme a ser yo una persona mejor, porque Él estaba allí para empujarme, para impulsarme, y me logró ahora, el día de ayer, Sí, Vide. el día de ayer logré completar mi primer medio maratón de Wow. 13.1 milla. Y todo comenzó Con- con Zeus. Qué Eh, lindo. Sí, vi en el Facebook que sí, habías corrido. logró cambiar eso algo en mí. Ujú. Le pude, me motivó a tal punto donde ahora ya soy una persona diferente por el empeño que tanto yo le puse, Sí, pero hubo ese perrito que me plantó la esa idea. motivación, esa idea de que yo Ujú. lo podía lograr con o sin él. Sí, qué So, linda historia. sí, No, los cambian la vida, nos cambian la vida. nos cambian la vida, y si uno se deja, se presta, Ajá, domina ese pensamiento, sí, lo puede uno lograr. Y me encantan tus libros y el mensaje que tienen, que ahora esperemos que lleguen a inspirar, motivar y proyectar ese cambio que queremos ver. So, Armida, muchas gracias por este gracias. espacio, por este tiempo que nos has brindado, y espero que eh, sigas compartiendo un poco de esa sabiduría para tu día con todos los demás. Gracias, de verdad que ha sido un placer. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Ahora, gracias a todos aquellos que nos tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Esperemos que escuchen este podcast y lo compartan, que esto solamente se hace para poder inspirar, motivar y traer a más personas a este canal, para que ustedes sean ese cambio que queremos ver. Muchas gracias una vez más, y nos vemos a la próxima.